Bueno, aló, creo que no. Ah, sí, sí. Muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase de esta semana. Para esta semana tenemos una preparación acerca específicamente de los métodos aproximados y los métodos detallados para hacer el análisis de lo que son sistemas estructurales en puentes, ¿no? Entonces vamos a arrancar con ¿por dónde está? Con la ruleta de esta semana. A ver qué personas. Javi, por aquí andaba. Ahora creo que está sonando entonces. No está sonando el de allá, ¿no? Ah, no, es que escucho los aplausos, pero creo que me lo estoy soñando. Javi, primero. Ah, no, sí está sonando esto. Sí suena. Pero bien poquito. Carlos. Carlos Ochoa. Javier. Pablo. Ok, las personas que nombré, en el orden que nombré. Ok. No me acuerdo. Después hablamos ya. ¿Quién era ahorita? Creo que era Javi primero, ¿no? Dale, Javi. Dime. Hola. Hola. ¿Ya estás compartiendo, Javi? Sí, ya. Ok.
el mismo problema de la otra vez, me está acordando. Es que Listo. Ya, la preparación era consultar el acto de análisis. ok, entonces la primera pregunta, ¿en qué literal encontraste de la norma? En sección 4, Ya, dentro de la sección 4 es análisis. evaluación. Sí, ¿Aló? ahí, en el 12.4 estaban métodos centrales para análisis particular. De ahí, en teoría de gran información, estaban métodos seleccionados, métodos refinados, y método personal de análisis, y abajo estaba el método personal de análisis. Ya, entonces, la preparación es. Entonces, método refinado, que sería detallado, método aproximado. Ya, explícanos los métodos aproximados. Dice que son permitidas las experiencias 5, 6, 7. Los efectos de la detección sobre los efectos de la clase de la vida columna, en lugar que se sirve con la aplicación de estas participaciones puede aproximarse el mantenimiento de la pista de un solo paso conocido como identificación de momento. Entonces, la identificación entre los momentos de funciones mayorados puede incrementarse para reflejar los efectos de la detección. Ahí aquí está el método aproximado de análisis. Ya para acabar el método aproximado de análisis, el tablero se subdivide en franjas perpendiculares a los componentes de soporte. Se considera aceptable para tableros que no sean regidos completamente llenas, y parcialmente llenas, no se superior de vida, y ahí está la situación que se puede permitir el uso de tableros de diseño para tableros que contengan elementos prefabricados. En lugar del análisis, el desempeño del tablero todo lo contrario, los tableros por evidencia Ok, ¿solo encontraste eso? sí, o sea, había algunas tablas que tenían la aproximada. Ok, gracias, Javi. Siguiente, ¿quién era? Carlos Ochoa. Carlos Ochoa. Estaba relacionando, claro. Ok, el siguiente era. Pero no tengo bien. ¿Quieres presentar, aunque sea no bien hecho? Está un punto por la franqueza. Un punto por la franqueza. ¿Y quién es el otro? Me olvidé. Pablo era, ¿no? Vamos, Pablo. No importa. Ya, entonces explícanos qué encontraste de los métodos aproximados. También encontré valores manipulables, inclusión de la carga de las ruedas. Y en el primer es ancho de las vías interiores diferentes que dicen que la franja equivalente de un tablero puede tomarse como se especifica en la tabla 4.6, 22, 23, 21. ¿Qué más? Con estas son que no podemos ver, no podemos pasar y poder ver la altura de la banda primaria y también el borde longitudinales, que nos informa que la línea de borde pasa en la línea de atrás, que pasa una parte que falla, en la carga de encima del carril. Ok, listo. Quiero que todo el mundo abra su norma en este momento. El Ashton.
Salud, gracias. Listo. Me imagino que todo el mundo sabe a qué parte de la norma debería referirse, al capítulo 4, ¿no es verdad? El capítulo 4 tiene en la página de la sección 4, pues la norma, ¿no? Entonces, ¿qué decía digamos, la preparación? Pues revisar cuáles son en este caso este documento, cuáles son los métodos aproximados y detallados. Entonces quiero que lo busquen en el IMSS. ¿Dónde está? Análisis estructural. A ver, busquen el otro, entonces. En el 4 Por eso, aquí te estoy mostrando uno. 4.6.3, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran? Para placas, para DEX, losas. Tenemos el ancho de placa, la distribución, la fuerza, ¿no? Aquí, lo que sería la distribución, los factores, ¿no? De esta distribución. Aquí tengo para vigas, ¿no? O sea, esto solamente es para DEX, losas, puentes tipo losa. Aquí tengo otro para vigas, con losa. Y aquí hay otros, los métodos de distribución de momento, bueno. Y así hay para algunos, ¿no? En el 4.6.3 habla de los métodos refinados. O sea, habla de modelos de placas isotrópicas, ortotrópicas, ¿no? Para DEX, nuevamente, también para puentes de vigas, ¿sí? Y hay varios métodos, ¿no? Estaban, pues, en estos dos, 463, 462. Para losas, algunos, para puentes de viga, otros. Básicamente, eso es. ¿Listo? Entonces, por favor, completen su presentación para que tengan idea de los métodos, ¿sí? Y nosotros, durante el curso, nos vamos a referir, aunque reconocemos que existen estas formas, por ejemplo, para analizar, que eran estos box clippers, o los vigas Cajón, ¿no? Pues vamos a ver que también tenemos esos en elementos que son, o mejor dicho, en métodos aproximados, pues también tenemos el box clipper system aproximado. ¿Listo? Entonces, completen eso, no se olviden de realizar esa parte, que siempre es bueno que tengan presente en dónde. Y revisen bastante la norma, ¿no? Yo estoy tratando del documento ponerle marcas, porque si no está bien complicado el archivo, pero no he podido ponerle marcas porque el por archivo viene con licencia, ¿no? Entonces está como difícil el asunto del manejo de ese archivo, ¿no? Entonces, si ya se puede ponerle marcas, pues sería supremamente más fácil para poder moverse más rápido dentro, aunque sea dentro de las secciones, sería mucho más fácil. Ok, entonces vamos a continuar hoy con la clase
específicamente hablando de algo que se nos quedó de la clase anterior, que era el famoso factor eta, ¿sí? Entonces, el factor eta va a ser algo que siempre vamos a tener internamente que estimar o calcular debido a que la inecuación de diseño para cualquier elemento dentro de lo que es el análisis de puentes incluye ese factor eta para la mayoración de las cargas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ese factor. ¿Listo? Entonces, recordando un poco. Y aquí debería haber, denme un segundo. Debería salir por acá, ¿no? Salió. A ver. Ahí sí. Entonces teníamos esto un poco recordando lo que es el análisis de cargas, ¿no? Teníamos esta inecuación de diseño en donde teníamos los factores gamma, ya sabemos de dónde salen los factores gamma de las tablas, básicamente. Tenemos las cargas, pues que las cargas son las que se estiman directamente, ¿no? Por los efectos que vimos. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca del factor verde, eta, que es el factor de diseño o que incluye, se debe incluir en el diseño de los elementos en puentes, ¿no? Entonces, ¿qué es este factor? Entonces yo lo voy a hacer algo así, como una R medio chuequita, ¿no? Pero si lo pueden hacer mejor, ya saben, es la letra eta del alfabeto griego, ¿listo? Entonces, primero que todo, vamos a decir que este factor es propio de diseño de puentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues en edificios nunca han tenido que calcular un eta, nunca. Y no, hasta ahora no tenemos que calcular ese factor. No es un factor de mayoración. Por C, que va a depender o que va a variar del tipo de la carga, como lo hacíamos, por ejemplo, para cargas muertas, vivas, etc. Es un factor que tiene en cuenta otros tres conceptos, pues que son bastante importantes, ¿no? En general, contempla el desempeño del puente de manera local y global. Desde tres aspectos. Entonces, ¿cuáles van a ser lo que es el aspecto de ductilidad que nos va a dar el delta sub D, el eta sub D, lo que sería importancia con lo que vamos a calcular el eta sub I y lo que sería redundancia. Con lo que vamos a calcular el eta sub R. ¿Listo? Entonces, según el efecto modificador que necesitamos de las cargas, el factor eta se puede calcular según dos condiciones.
¿Listo? Entonces vamos a tener lo que sería la condición 1, en donde yo voy a decir que el factor eta va a ser igual a la multiplicación de eta sub d por eta sub i por eta sub r, y que la multiplicación siempre tiene que ser mayor a 0.95, ¿no? Lo voy a utilizar o se emplea cuando un aumento de la demanda, y entonces aquí quiero que piensen lo siguiente: en la ecuación que tenemos de diseño, yo tengo el factor eta multiplicado por el factor de mayoración de carga y multiplicado por la carga. Pero aunque nosotros lo vemos así, realmente lo que estamos mayorando es, por ejemplo, el momento producido por la carga muerta o el cortante producido por la carga muerta. Es un fenómeno que puede ser carga axial, cortante, torsión, flexión, lo que sea. Eso es lo que nosotros mayoramos para el diseño. ¿Estamos? Entonces, aunque estamos hablando de las cargas, del tipo de carga, carga muerta, viva, viento, lo que sea, realmente lo que estamos mayorando es el fenómeno que produce la carga, ya sea momento, carga axial, fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de que existe un aumento en la demanda, lo estoy generalizando porque me voy a referir a un aumento en la demanda específica. Por ejemplo, cuando al aumentar la carga, se produce un aumento en la demanda del momento máximo en el centro de la luz. Por ejemplo, estoy analizando el momento en el centro de la luz. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se emplea cuando ocurre esto, cuando un aumento en la carga aumenta la demanda del fenómeno que yo estoy analizando. Y por lo tanto, genera una condición desfavorable de diseño. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿No? Entonces, nosotros queremos colocar las cargas de tal forma que si yo estoy queriendo diseñar a momento positivo en el centro de la luz de nuestro puente, pues voy a poner los carros y la carga y todo para que se ubiquen exactamente en el punto en donde producen el peor momento positivo. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, pues calculo eta como la multiplicación de esos tres factores. Ahora, ¿cuál será la otra forma de calcular eta? Entonces yo voy a tener eta y lo voy a calcular como el inverso de ese factor, o sea, de eta sub d por eta sub i por eta sub r. Y ese, en cambio, debe ser menor a 1. Y ese lo voy a emplear, o se emplea. Dime. Se emplea cuando una disminución de la demanda genera una condición desfavorable de diseño. Entonces,
Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos nosotros podríamos hablar de esto? Por ejemplo, están calculando, ustedes tienen su estribo. Hagan de cuenta que ustedes tienen su estribo y están haciendo un estribo de lo más común, que sería una estructura algo así. Y resulta que el estribo, pues, está en el margen de un río, de su estructura. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen que evaluar la estabilidad porque el terreno, perdón, este terreno debería estar más acá, y el flujo de agua que tienen en su estribo, pues puede producir que el nivel freático, que obviamente no va a estar tan alto, pero puede estar por ahí cerca, le produzca ¿qué? A su estribo. ¿Qué pasa si yo pongo un bloque de hormigón grande y lo meto en suelo que está saturado de un lado y del otro? ¿Qué pasaría? ¿Ah? O sea, sí, pero ¿por qué? Podría ser el asentamiento diferencial, pero aquí es más crítico, es que el estribo salga flote. La presión de flotación, Arquímedes, ¿no? Entonces puede flotar, ¿no? Entonces, ese es la flotación en la cimentación es uno de los estados de estabilidad, de criterios de estabilidad que se chequean. Entonces, la flotación. Entonces, ¿qué es lo que controla la flotación? Entonces, yo voy a tener aquí una pequeña masa de tierra en la parte delantera del estribo que va a producir un peso de la tierra. Yo le voy a poner de la tierra 1. ¿Sí o no? Voy a tener otro pedazo y ojalá no me salga tan feo, que es la tierra que está sobre la otra parte, de la parte de atrás, el talón del estribo, que esto va a tener un centro de gravedad por ahí, y voy a decir que es la tierra 2. ¿Qué más produce estabilidad aquí? El peso propio, digamos que el del agua no, porque del estribo, ¿no? Entonces tengo aquí, supongamos que yo tengo aquí, pues, mi peso del estribo, y esto es el peso del, le voy a poner DC porque sería el componente. De hecho, podríamos ir ya poniendo la nomenclatura. Recuerden que esto es el peso y en fuentes la tierra es E, el componente vertical de la tierra es E sub B, 1, podríamos decir. Dejémosle E1 y por acá E2. No quiero borrar, voy a borrar todo. Pero bueno, ya nada. No quería borrar esto, pero esto sería E2. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo evalúa la flotación? Tengo que calcular el volumen desplazado de agua con el nivel freático y toda la cosa en nivel de máxima crecida, lo que vimos pues cuando estábamos viendo lo de los flujos, ¿no? Y aquí lo que va a ocurrir es que va a existir una fuerza que, si mal no me acuerdo, la puedo ver en las cargas, de hecho se las mostré, no me acuerdo, creo que es B, no sé qué, déjenme ver si la encuentro aquí rápido, la coloco. Cuando hablamos de los tipos de carga, es la de flotación, que es B algo. B... no la encuentro. Water. Bueno, pongamos que sea la fuerza de flotación. Como para nuestro español, flotación, FL. ¿Listo? Entonces,
ustedes están calculando el índice de estabilidad. ¿Cuál sería el índice de estabilidad? Esa fuerza de flotación no va a estar en el centro, ¿no es verdad? Va a depender de cómo se desplaza, ¿sí? El agua dentro o debido a la estructura. Ahí la puse en el centro, pero realmente no es que va a estar en el centro, va a estar en algún punto en donde se produzca la resultante de las fuerzas de Arquímedes de flotación. Digamos que está ahí. Entonces, si yo cojo y trato de ver si esto flota, pues la sumatoria de fuerzas en X, perdón, la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Y aparte, la sumatoria de momentos respecto a un punto, el que sea, el que usted quiera, respecto a A, debe ser igual a 0, para que el elemento ni flote, ni por el efecto de el empuje del agua, pues se gire, ¿no? En el sistema. Y eso lo vamos a hacer cuando lleguemos a la parte de estribos, lo van a calcular ustedes en el ejercicio. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, en este punto, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que las cargas mayoradas del peso propio sean más grandes o sean más pequeñas. ¿Sí? Y esa sería la condición más desfavorable a la que yo debería enseñar. Esa es la pregunta. Yo estoy chequeando estabilidad. Pues tengo que chequear el fenómeno o el caso en el cual se me genere el peor fenómeno, el peor efecto. ¿Qué es el peor efecto? Pues que esa vaina flote. Lo que quiere decir es que, considerando el peso, la fuerza de flotación, que esto más o menos va a ser una constante, ¿es verdad? Que es el peso del agua por el volumen desplazado. Sea más grande que la sumatoria de las fuerzas de la Tierra. Que esto tiene un factor de mayoración. Un gamma, ¿no? Lo vimos en la tabla. Tiene un factor gamma de mayoración. Entonces, si ese gamma es mayor o menor, pues va a tener un efecto. Si yo lo disminuyo, pues esas fuerzas van a ser más pequeñas y puede ser que se produzca el volcamiento de la estructura. ¿Cachan? Entonces, en este estado, ponerle más carga a la estructura no me genera una condición desfavorable, es más, me ayuda. En este caso, ponerle menos carga me genera la condición más desfavorable. ¿Se entiende ese concepto? No, por eso, el factor es menos que 1. Por eso yo debería escoger esta ecuación, en donde el límite es que sea eso menor que 1, porque eso va a multiplicar a las cargas. ¿Cuál es el caso de que exista? Ah, bueno, pues está con este nivel. Este nivel tiene que ser recrecida para el efecto de la flotación. ¿Ya? Ahí tú evalúas del análisis hidráulico, pues tienes el nivel de crecida esperado, ¿no? ¿Se entendió? Ok. Ahora, esto viene de la mano también con otra cosa importante y es que las tablitas que ustedes recuerdan que les hice hacer la preparación de la tablita de los gamma, eso fue creo que la anterior semana, ¿no? Entonces, tienen el mismo tipo de uso. Entonces, yo que tengo el mismo principio, y aquí me voy a tomar aquí, el mismo principio aplica para seleccionar los factores gamma sub P. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes tienen en su norma, en la página 70 del PDF y en la 318 de la norma, pues van a tener la tablita, que de hecho ustedes la tienen desde antes, porque es la que calcularon o la que revisaron para hacer la presentación de la anterior semana. ¿Entonces, recuerdan esta tablita? Es el complemento donde se leían los factores gamma. Está en la página 70, en el documento ahorita ya que lo abrieron. Y aquí está un recorte, no está toda.
Sí, había una tabla para gamma sub TG, que es la temperatura del gradiente de temperatura y así. Entonces, no sé si fue en este curso o en el otro, la verdad. Cuando hicieron la presentación, alguien me dijo, es que aquí cojo el máximo o el mínimo y lo ideal sería coger el promedio. No recuerdo. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, no es eso. Resulta que aquí yo voy a cogerlos con el mismo principio. Fíjense que cuando hablo del máximo, siempre es un factor mayor a 1. Y cuando hablo del mínimo, siempre es un factor menor a 1. ¿Estamos? Entonces yo tengo que ver cuál es el factor que en el punto en donde yo estoy analizando, pues me va a producir el peor efecto. Y según eso, mayorarlo o disminuirlo con estos factores. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo tengo una viga simplemente apoyada y estoy analizando el momento en el centro de la luz. Pues, no importa cómo yo coloque las cargas, pues si es una viga simplemente apoyada, pues cualquier carga dentro del centro de la luz va a generar un mayor momento y un incremento de esas cargas, pues me produce la condición más desfavorable. Va a haber un momento más grande. ¿Estamos? Sin embargo, no siempre. Y esto, pues para que lo tengan en cuenta, recuerden que yo voy a hacer el análisis de estos factores punto a punto, donde yo estoy analizando. Entonces, si yo tengo una viga continua, lo que va a pasar es que en una viga continua, dependiendo de cómo están puestas las cargas, imagínense que yo tengo 5 luces de un puente y pongo la carga del camión en la primera luz. Entonces van a ver, como son continuas, van a ver luces en las cuales el momento, en vez de ser positivo, se vuelva negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por la misma deformación del elemento. Entonces, ahí, si yo estoy queriendo maximizar el momento en una luz, en donde el efecto de la carga viva, por decirlo algo, me va a producir un momento negativo que me resta mi momento positivo, pues bueno, ahí, en vez de colocar el factor máximo, pues voy a colocar un factor mínimo para él. ¿Entiendes? Entonces, en cada punto, voy a ir escogiendo los factores que me produzcan el peor efecto para mi diseño por resistencia o por estabilidad o servicio o evento extremo. ¿Se entendió cómo se utiliza entonces la tablita? ¿Cuándo coger un máximo y cuándo coger un mínimo? Listo. Dime. ¿Dónde dice no aplica el de puedo coger valores mayores? No hay. En esto es siempre ese valor. Hace una 35. 10 no existe. ¿Listo? Ok. Y esto es, fíjate, esto es el AF cuando ustedes dan A de P. Esto es el coeficiente activo de presión debido a signo, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver con el suelo moviéndose en función de signo. AF, o ese es el patio. ¿No? Tiene que ver con el suelo en signo. No estoy seguro si es el suelo actuando pasivamente o activamente, pero tiene que ver con eso. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas de esta parte? Qué calor que hace aquí, ¿no? Los manes ahí tirando fotos en el suelo. Estaban revelando. No, joder. ¿Se revelaban? Sí. Qué chévere. Acá. Con la luz del sol. Pero no se queman esas vainas, ¿no? Es que justo tiene una película que es fotosensible. Entonces, ¿Pero no se queman? ¿Mm? Ok. Pasemos a el siguiente tema. Entonces, ¿qué nos falta para calcular los factores Z? Pues ver cuáles son los factores eta su I, eta su R y eta su D. Básicamente, pues, eso sería la otra parte. ¿Listo? Entonces, para el factor eta sub D, yo voy a calcular el factor eta sub D y es el que considera la ductilidad. Y de entrada, vamos a decir que esos factores Z son algo que la norma incluyó, pero que son bien subjetivos. Por ahora, hasta
la definición de esos factores, es algo más como de subjetividad, ¿ya? En general, ¿listo? Entonces, cuando hablamos del factor eta sub d, lo que va a evaluar o evalúa la capacidad local y global ¿sí? La capacidad local y global de la estructura para deformarse más allá del punto de fluencia. Sin una pérdida aparente de su capacidad para resistir cargas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que evalúa. Un concepto bien interesante que es la ductilidad. Entonces, esta parte de la ductilidad es algo que ustedes aprenden en mecánica de materiales. Como ustedes ven, pues creo que lo repito bastante. La parte de mecánica de materiales pues, es la base a la larga de todas las asignaturas de ingeniería civil. Se va a repetir bastante en general. ¿Qué tanto pueden abrir esas ventanas? A ver si ya sale un poquito más de calor que ya. Ok. Entonces, ¿cómo se van a evaluar? Y todos estos factores se van a evaluar de una forma muy similar. Entonces, yo voy a evaluar para ciertos estados límites el factor eta con una discriminación. Y para otros, siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el de ductilidad en los estados límites de resistencia, fatiga y fractura, en todos los elementos. ¿A qué me refiero? Pues que lo que usted esté diseñando en cualquiera de esos estados límites, tiene que calcular el eta por alguna de estas 3 condiciones. Entonces, cuando estemos evaluando cualquier elemento en esos estados límites, yo voy a tener 3 formas de eta. Y por esto digo que el eta es un factor bien subjetivo. Entonces, el primero va a ser que eta, usted lo va a tomar mayor a 1.5, 1.05. Mayor, ni siquiera dice es tanto, es mayor. Usted verá cuánto le coloca, pero debe ser mayor a 1.05. La siguiente condición es 1, o que el eta es igual a 1. Y el otro es que sea mayor o igual a 0.95. ¿Ven a lo que me refiero? Puede ser cualquier valor mayor o igual. Entonces es como que hay algo raro ahí, pero... Entonces, cuando yo digo que es mayor o igual a 1.05, entonces aquí, como es ductilidad, el criterio para elegir si un elemento local, o sea, localmente estoy hablando de un elemento, una viga, una columna, una losa, un pedazo de losa que estoy diseñando, un estribo, un elemento individual, ¿sí? Entonces, para medir la ductilidad, lo que vamos a decir es que el nivel de 1 es cuando se colocan, o no, no pongan colocan, mejor dicho, cuando básicamente es cuando se cumplen los requisitos mínimos
de detallamiento estructural o de detallamiento en el acero estructural. Esos suspiros, brother. Estructural. Esa tos. Está muy dura, ¿sí? Bien aplicado el concepto. Ok. ¿A qué me refiero? Recuerden que en la ductilidad para nosotros, como estamos hablando en general de elementos de hormigón, pero también en elementos de acero, pretensado, lo que sea, nosotros diseñamos para que tenga el acero mínimo, de tal forma que el elemento no falle por frágil, ¿no es verdad? Hacemos el chequeo de cortante, de tal forma que cuando se articule un elemento por fricción, tenga la capacidad para soportar el cortante que se aplica en los extremos en el momento de la plastificación. Colocamos estribos para, bueno, y tenemos un poco de requisitos para poner en el acero de tal forma que el elemento sea dúctil. ¿Estamos de acuerdo? Que no falle frágil por cortante. Entonces, si yo cumplo lo mínimo que me especifica la norma en aceros mínimos, en longitudes de varillas mínimas, etcétera, pues puedo colocar un ETA sub D de ductilidad, teniendo en cuenta que el elemento tiene niveles normales de ductilidad por detallamiento estructural. ¿Listo? Ahora, siempre el 1 va a ser la condición normal. Y de ahí voy a poner menos o más. ¿Sí? Entonces, cuando pongo 1,05 en este factor eta sub d, entonces va a ser cuando se colocan menos de lo exigido por la norma para el detallamiento estructural. Entonces, usted calcula y dice que el acero mínimo acortante es un estribo cada 10 centímetros. Usted dice, no, pero es que no, cada 8. Ah, esa es la típica. Cada 9. Le sale en el diseño que tiene que poner cada 9. No, pero es que el maestro no tiene metros. En el metro no mide en centímetros, sino que cada 5. Entonces le pongo cada 10 los estribos. ¿Es un error? Claro. Estoy poniendo estribos. Siempre los estribos es más cerca, no más lejos. Estoy poniendo menos de lo que me está exigiendo. Entonces, digamos que eso, pues, esperaría que no pase con ustedes, pero sí que puede pasar cuando ustedes hagan de pronto la evaluación de un puente existente que se construyó hace algunos años, donde la normativa de pronto no era tan exigente, que eso ha venido evolucionando y ha venido siendo más exigente conforme ha pasado los años y las versiones de la norma. Entonces, si yo estoy evaluando eso, pues el elemento claramente no es un elemento tan dúctil como en este momento se exigiría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Cuál sería el otro extremo? Pues fácil. Entonces, cuando se coloca más de los requisitos o de lo exigido, ¿no? Por la norma para el detallamiento del acero estructural. Bueno, ya que estoy. ¿Listo? Y ya. Ahora, ¿cuántos estados límites yo estoy evaluando aquí? 2. ¿No es verdad? Resistencia, fatiga y fractura. Y para el resto, pues para todo lo demás existe Mastercard, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Resistencia, fatiga y fractura, ¿qué es lo que me falta? Ah, servicio y evento extremo.
Entonces, cuando yo esté diseñando para servicio y evento extremo, para todos los elementos, entonces voy a tener que el eta sub d va a ser igual a 1. Y esto va a ser una constante en todos los eta. Entonces se evalúa en unos con esos 3 parámetros y para todo lo demás es 1 y punto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Redundancia. Eta su R, que es redundancia. Entonces, esto lo que estima, o este factor, estima la capacidad global y local, la misma historia, global y, o al revés, no debería ser local y global. De redistribuir. O antes de esto, pongámosle en la estructura. De redistribuir. A ver, creo que me comí una U. Las fuerzas de forma segura. ¿Sí? ¿Pero a quién? Pues a otros elementos del puente. Cuando han alcanzado o cuando alcanzan su máxima capacidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es redundancia? Entonces tengo una columna y la columna, que solo hay una, se le hace por el sismo una articulación en la base y se daña. ¿A dónde pasa esa carga? No tiene a dónde más, ¿estamos de acuerdo? Si se daña la columna en la base y solo hay una, pues ya, ahí se jodió el asunto. ¿Sí? Peor, se corta la columna, que puede ocurrir, pues ahí sí que menos, ¿no? Entonces, un elemento poco redundante, no hay a dónde distribuir cargas. En cambio, yo estoy analizando una losa de un puente que la losa está soportada por varias vigas. Y estoy haciendo el análisis de la losa. Ese elemento de losa es muy redundante, porque si se falla en ese punto, pues prácticamente lo que va a pasar es que se va a distribuir la carga a la viga que la está soportando o pues a las 2 vigas que están al lado de la losa. ¿Sí? No es tan grave el asunto. ¿Se entiende? Entonces, es un concepto, más que todo, de qué tan fácil tiene un elemento cuando alcanza su capacidad de redistribuir la fuerza que está soportando en ese momento a el resto de la estructura sin causar colapso. ¿Listo? Entonces, de aquí tenemos nuevamente los 2 criterios, que va a ser resistencia. ¿Sí? Y nuevamente en todos los elementos. Y nuevamente voy a tener los mismos 3. ¿Cuál es el primero, Andrés? ¿Cuánto sería? Mayor o igual a 1,05. El siguiente. Igual a 1. Y el siguiente. Mayor o igual a 0.95. Mayor o igual a 0.95. Y aquí vamos a tener de nuevo un concepto así medio abstracto. Entonces, específicamente, yo voy a decir que esto es algo que no lo van a encontrar en la norma. Si ustedes ven en la norma, va a decir niveles convencionales de redundancia, niveles excepcionales de redundancia.
Entonces ahí es como que bien difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es convencional, qué es excepcional, ¿no? ¿Qué es qué pasa, ¿no? Entonces, yo he definido algo así, ¿no? Entonces, este nivel va a ser para elementos con capacidad, ¿sí? De distribuir fuerzas hasta 2 elementos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un apoyo de un puente, un apoyo intermedio del puente, y tienen 2 columnas unidos por una viguita. Entonces, para que se dañe o que el sistema se vuelva inestable, pues tienen que articularse las 2 bases de la columna y las 2 extremos de la viga para que el sistema se vuelva inestable, ¿sí o no? Si solo se articula los extremos de la viga, el sistema son 2 columnas en voladizo funcionando. Si solo se articulan la base de las columnas, también son 2 columnas en voladizo, solo que el voladizo está al revés, está en la viga hacia abajo. Entonces, si ocurren 4 rótulas, pues ahí ya el sistema se vuelve inestable, pero ya tengo que articular 4 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos elementos pueden soportar si se articula uno? Pues soporta la viga y la columna adicional. O así. Entonces digo, eso para mí me parece que es aceptable, lo mínimo, convencional, diría yo, en ese caso. ¿Listo? Ahora, ¿qué sería niveles excepcionales? El mayor a punto 95, pues sería lo mismo, pero serían aquellos elementos con, y aquí, la capacidad de distribuir sus fuerzas a más de 2 o a 3 o más, podríamos poner. A 3 o más elementos. Por ejemplo, una losa, ¿no? Una losa pues va a tener para pasarle la fuerza a todo lado, ¿no? Y por el contrario, ¿qué tenemos por el lado negativo? Pues elementos con la capacidad o sin capacidad, mejor dicho. De hecho, podríamos poner así. Elementos sin la capacidad de distribuir fuerzas. Entonces, una columna en voladizo. El voladizo, en general, ¿no? Se daña el voladizo, chao, pues. Ahí se cayó el voladizo, no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, ven, para ciertos elementos voy a tener pesetas distintos, ¿no? Entonces, tengo resistencia. ¿Qué me sobra? ¿Qué me sobra? Servicio. ¿Ah? Fatiga y fractura. Recuerden que fatiga y fractura es un mismo. Y evento extremo. Y bueno, en estos casos, pues el eta su R va a ser igual a 1. Siguiente va a ser el coeficiente sí de verdad es como que el Ashton la sacó del estadio, ¿no? Porque evalúa la importancia operacional. Y entonces, digamos que va a evaluar o evalúa la importancia local o global del elemento para producir
para producir / evitar a la larga. Prácticamente estamos evaluando lo mismo. Para producir, evitar un colapso que puede ser parcial o total. Entonces, fíjense que el primer concepto es que la estructura presente colapso. Por otro lado, evalúa también la importancia del puente y su efecto, y vamos a decir su efecto social. Estamos hablando de que social es todo lo que nos afecta a nosotros como individuos que estamos en el país, por decirlo así, ¿no? Al momento de salir de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto sí es más subjetivo todavía, porque tenemos que hacer una evaluación de dos fenómenos. Entonces, localmente, yo estoy diseñando la columna de un puente de dos luces, la columna central. Esa columna central de un puente de vigas. Si esa columna central falla, eso puede producir un colapso global del puente, porque está apoyado pues en la mitad. Solo tiene dos luces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es importante esa columna? Pues sí, es bien importante, ¿no? Ahora, tienen el puente, un puente atirantado o un puente colgante. Y están analizando el diseño de un pendolón que soporta un pedazo de losa. Entonces, ¿se daña ese pendolón? ¿El puente colapsa todo? No. Va a colapsar, y ni siquiera va a colapsar, seguramente va a quedar colgado ese pedazo. Y ya, se puede reparar, sí, va a ser un poco molesto, sí, pero no va a causar un colapso total de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Eso en columnas, en pendolones. Ahora, ¿qué tan importante es que se dañe por flexión? Están diseñando la losa a flexión, ojo, flexión. Que falle ese pedazo de losa a flexión. Entonces, recuerden que la falla por fricción no hace que se rompa. Lo que va a pasar es que de pronto van a haber muchas grietas. De pronto va a haber, usted pasa en el carro como tú, y sigue. ¿Va a salir el puente de circulación? No. ¿Se va a caer el puente? No. Importancia baja. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí es bien subjetivo dependiendo del puente y del elemento. Y eso es el primer nivel que evalúa. El segundo nivel es, en cambio, dime. Depende, si es localizado, si es un puente de solo una losa, o sea, es un puente tipo losa, no tiene vigas. Si falla cortante la losa, se cae el puente. Punto, es súper importante. Pero si yo estoy analizando el cortante de la losa, que de hecho ni lo chequeamos, porque cuando está con sobrevigas no se chequea, pues si falla la losa cortante, pues no pasa nada. O sea, está encima de las vigas. No es grave. ¿Sí? Entonces, depende. Ok. Ahora, el otro concepto que es más grave todavía, la importancia a nivel social. Entonces, digamos, tenemos nosotros las refinerías acá en el oriente, si mal no estoy. Necesitamos sacar el crudo para que lo lleven a, no sé dónde lo refinan, la verdad, pero se lo llevan por barco a algún otro país. Entonces, si hay un puente obligado que deban pasar esos barriles para poder salir del país, pues obviamente que el puente se cierre
va a ser supremamente importante porque va a producir un impacto directo, ¿no? Ustedes están en Ucrania ahorita, en la guerra, supóngase, y ustedes necesitan movilizar tropas, ni siquiera tropas, darles de comer, que es lo más importante en las guerras. No es tanto tener hombres, es como darles de comer tanto tiempo, ¿no? Y hay un puente específico, por eso siempre atacan los puentes, ¿se han dado cuenta? Hay un puente específico que es estratégico. Entonces, la importancia militar, ¿ya? Nosotros ya no tenemos guerra entre países, pero allá seguramente va a ser un criterio, ¿no? ¿Cachan cuál es el tema? ¿Qué tan importante va a ser para el impacto a la sociedad? ¿Listo? Entonces, digamos que este es mucho más subjetivo y solamente se va a evaluar para los estados de resistencia y evento extremo. Y vamos a tener los mismos. Eta sub i mayor a 1.05, eta sub i igual a 1 y eta sub i mayor o igual a 0.95. Entonces, ¿qué creen que es el 1? Un puente típico. Puentes típicos, convencionales. Convencionales. ¿Y ahora quién decide eso? Entonces, sugerencia, ahorita que ya están a cortas de salir y seguramente se van a dedicar a hacer algunos diseños, pues siempre que vayan a hacer, ya no sea puentes, sino cualquier estructura, siempre díganle a el que los contrata, vea, yo le puedo hacer la estructura que se le caiga en el sismo o que no se le caiga. ¿Qué quiere? Va a decir que no se le caiga. Entonces se la puede hacer para que no se deforme o para que quede para demoler, pero no se le caiga. ¿Ven? Entonces, si siguen los requisitos mínimos de la norma, la estructura va a quedar de demoler. Eso nosotros diseñamos, por eso dividimos todo por R8 y hacemos que 7/8 de la fuerza sísmica, pues, se lo lleve el daño de la estructura. Entonces, ¿qué va a decir? No, pues yo no quiero que perder mi estructura después del sismo. Bueno, le cuesta más plata. Pónganle un R más cercano a 1. R de 1, estructura elástica, ¿no? Secciones brutalmente más grandes, ¿no? R de 4, ¿se entiende? Igual aquí en puentes. Usted no va a ser, ni yo vamos a hacer un puente, alguien nos va a contratar. Seguramente los puentes son obras, ni siquiera son obras de, por ejemplo, aquí para construir seguramente este centro comercial, para que les den o les aprueben la construcción de esto tan grande, les ha de ver obligado a construir el puente que nosotros tenemos. Estoy seguro, eso no es gratis, que porque quieren que ustedes no caminen. No, eso tuvo que haber sido por el impacto, ¿no? La glorieta, seguramente, esto es parte de esa glorieta que, ¿cómo es que le dicen el redondel ya? El redondel que tenemos aquí de los bañistas, eso es parte del proyecto por construir esto, ¿sí? Siempre hay obras que los exigen porque es una obra súper grande. Ok. Por los que construyeron. No, es que la U, o sea, los que construyeron este centro comercial, los dueños del centro comercial. Ok. De ahí, ¿cuál sería el 105? Puentes. Puentes importantes. Sería puentes poco importantes. Entonces, si usted tiene una casita ya en, no sé, algún monte, tiene un puentecito, pues bueno, si usted se queda aislado, pues no es tan grave, ¿no? Y lo otro serían puentes importantes operacionalmente.
Tengo pensado que el factor es mayor. No, Estás me equivocado. A ver. O sea, aquí es puentes importantes operacionalmente. A ver. Sí, puentes importantes operacionalmente. Puentes importantes operacionalmente. Ya me hiciste dudar. Pero bueno, si lo has encontrado. Qué calor que está haciendo aquí. Ahora sí ya sentí mucho. justo no le estoy dando nada. Sí. Ok. Y debe ser así en los tres, ¿no es verdad? Bueno. Ok, entonces, básicamente es el factor eta sub I, eta sub R y eta sub T, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que con esto entramos al tema que es superestructura. Y el tema 3.1 que son generalidades. Ok, entonces, en la parte de generalidades, lo primero que vamos a hablar es acerca de qué es lo que nosotros esperamos de un puente, ¿no? Y cómo vamos a elegir los puentes, ¿no? Entonces, los puentes se escogen principalmente por dos criterios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer criterio? Pues la longitud de la luz. Entonces ya sabemos, puentes que necesito luces más grandes son más costosos. ¿Sí? Entonces no siempre los puentes más chéveres pues obedecen a un criterio estético netamente. Chévere el puente de Brooklyn, pero pues había un problema de hacer un puente como el que hicieron de Bahía. Ese de Bahía es igual de largo que el puente de Brooklyn o el Golden Gate, más o menos un kilómetro, casi 2 kilómetros. Pero pues lo hicieron con luces de 45 metros en vez de hacerse toda esa estructura. ¿Por qué? Porque podían, ¿no? Y la otra, pues va a ser un criterio que tiene que ver con la facilidad de técnicas de construcción. Y pues lo que discutíamos la otra vez. Entonces resulta que sí, muy bonito todo, y que en Holanda pueden reciclar el puente completo, o pueden preconstruir o prefabricar toda la sección de un puente, pero acá no podemos, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. ¿Listo? Entonces ya me hizo calor, voy a copiar algo. Ya no me aguanto el calor, la verdad, chicos. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que vamos a determinar son algunas cosas, que sería la parte de los tipos de puentes. ¿Listo? Entonces, para el primer criterio que es la longitud, quiero que le tomen una fotito a esta, que es una tabla en la cual aparecen las longitudes y el tipo de puente que podemos esperar según esa longitud. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto está la escala en metros. Yo voy a tener que para la escala de 0 a 20 metros, más o menos, pues tengo losas de 20 a 50 gigas sobre losas, o losas sobre gigas. Y así vemos que tenemos en esta parte lo que sería el puente del río sobre el río Chichen, que sería, pues, por las distribuciones, ¿no? Tantillidas. ¿Listo? Entonces, esta es una tabla que nos va a ayudar como para mirar, según qué luz necesito, escoger qué tipo de puente tengo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros
pues es predimensionar. Cuando hablamos de predimensionar, vamos a hablar de sacar dimensiones iniciales para realizar lo que sería el análisis de nuestra cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con lo que son puentes de concreto armado y el primer tipo va a ser un puente tipológico. Entonces, primero que todo, los puentes pueden ser de luces simples, simplemente apoyados, o de luces continuas. ¿Verdad? Para luces simplemente apoyados, vamos a tener que, aunque se pueden tomar luces de hasta 20 metros con puentes tipo losa, ellos van a ser económicos con luces simplemente apoyadas hasta 12 metros. Económicos, salen rentables. ¿Listo? Para luces más grandes, necesita hacer puentes continuos. Y entonces, en eso, vamos a tener que son económicos en función de la relación entre la luz externa y la luz interna. Y aquí tengo un pequeño esquema. Entonces, esta es la luz externa. Este es un puente de 3 luces, vista longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? En donde tengo la luz exterior, que solamente pueden haber 2 en un puente, que son las que llegan al estribo. De ahí tengo la luz interior, que en este caso, pues está dibujado solo una, pero pueden haber muchísimas más. ¿Está? En estos puentes voy a tener el siguiente criterio. Si la relación, mejor dicho, si la luz exterior es menor a 10.5 metros, entonces yo voy a predimensionar teniendo en cuenta que la relación entre la luz interior y la luz exterior sea un número cercano a 1.26. ¿Listo? Y si mi luz exterior es mayor a 10.5, pero es menor a 15, es el rango como de aplicación. Bueno, como una foto. Esa relación la vamos a llevar a 1.31. Entonces, con eso ya podemos empezar a determinar lo que sería la longitud. Ya puedo predimensionar. Si tengo un puente que necesita ser de 100 metros, pues empiezo a jugar con estas relaciones para sacar cuál es la luz interior y la luz exterior del puente. Tipológico. ¿Qué más necesito para predimensionar? El ancho está dado. ¿Cómo yo sé el ancho? Sé el número de carriles, sé que necesito una vereda, lo que sea, saco el ancho. ¿Puedo sacar el número de luces? Con eso saco el número de apoyos. ¿Qué más necesito? El espesor. ¿Listo? Entonces, para el espesor, yo voy a tener este esquema. Entonces, hagan de cuenta que en la losa yo voy a tener 2 espesores. El espesor que es fuera del apoyo y el espesor que es en el apoyo. Recuerden que solo es un puente tipo losa. Por lo tanto, pues específicamente el puente en el apoyo va a tener el cortante más grande que va a soportar la losa. Entonces, aquí tengo la columna, tengo la viga cabezal y tengo 2 espesores. El espesor en el apoyo, que va a ser un espesor mínimo de 1.33 veces S más 10 sobre 30, donde ese valor de S es la distancia en pies entre apoyos de la losa. Por ejemplo, si yo estoy analizando, pues tengo esta losita, esto va a ser S para este pedazo, y esto va a ser S, y cojo el espesor más grande según las 2 luces. Si las 2 luces son distintas, ¿estamos de acuerdo? Entre el extremo de la losa a lo que sería el eje de la columna. ¿Listo? Ahora, tengo fuera de la sección que yo ensancho, el espesor mínimo puede ser más pequeño. Entonces puede ser la misma expresión, pero ahora en vez de multiplicarlo por 1.43, lo voy a multiplicar por 0.80, un poquito menos. Ahora, ¿cómo hago la transición? ¿Cómo es que dijimos que era esto?
un chaflán, ¿no? Un acartelamiento, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer la transición? Entonces voy a mirar la luz. Entonces yo aquí tengo la luz de este lado, ¿verdad? Y la luz de ese lado para allá, el S. Y voy a hacer que la transición vaya del espesor más grande al espesor más pequeño en el 15% de la luz. ¿Sí? Entonces, si la luz de este lado es 100, ¿no? El 15% de 100 son 15 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, los 15 primeros metros de luz, pues va a haber una transición y después se ensancha nuevamente al espesor que tenemos. ¿Está? Entonces, estos requisitos los vamos a ver un poquito más adelante en la tabla y los van a encontrar en el artículo A9711 o en la tabla A25263 raya 1. Por favor, saquen la tablita, la vamos a necesitar para el diseño. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a mirar, vamos a continuar viendo cómo se puede predimensionar elementos de superestructura. ¿Listo? Gracias. El examen va hasta lo de cargas, o sea, lo que vimos hoy en la mañana, o sea, lo que vimos ahorita, que es los factores eta, el eta que nos faltó ahí. ¿Listo? Sí, factores eta. El lib